Gracias, gracias. Aleluya. Gracias, gracias. Respira profundo, respira profundo. Respira a Cristo, soplado por el Espíritu Santo. Gracias. En ese acto de fe recibimos de ti, Señor. Amén, amén, amén. Gracias. Aleluya. Wow, gracias Señor, gracias, gracias. Tomen sus asientos, hermanos. Aleluya. Vamos a decir que sí. Vamos con la palabra. Hay dos palabras, ¿verdad? Vamos con la palabra. Amén. Muy bien, vamos a dejar a Lidia, que ha recibido una palabra, la va a compartir con nosotros, y después Anita. ¿Estás por ahí, Anita? ¿Dónde está ella? Bueno, por allí estás. Después te toca a ti. Querida. Muy buenos días, hermanos. Mirad que nadie, dice en Colosenses 2, del 8 al 12, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esta palabra la puso en mi corazón el Espíritu Santo cuando estábamos compartiendo una alabanza antes de que cantáramos que éramos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo ponía en mi corazón de que no tenemos que aceptar, más bien tenemos que estar constantemente rechazando toda duda que quiere venir el enemigo a poner en nuestra cabeza, de que no tenemos condición de hijos por nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Porque esto ya es. El día que nosotros rendimos nuestra vida delante de Jesucristo, reconociéndolo como nuestro Señor, reconociéndolo como Hijo de Dios, quedamos con esta bendición por eternidad. Amén. Aleluya. El hecho que Lidia haya venido acá con su esposo no es menor. Gracias, queridos, porque el esposo, cobertura de la esposa, ¿no es cierto? Eso es bíblico, es conforme a la Escritura. Amén. Anita, venga. Y como Anita es soltera,
yo me voy a quedar aquí atrás de ella. Sí, porque no, porque estos son temas, porque así lo ha estipulado el Señor. La mujer hoy por hoy no usa el velo acá. Fue una costumbre, pero no haría nada de mal que las mujeres manifestaran esa actitud enseñada en las Escrituras. Así que por eso que me voy a quedar aquí atrás. Hola hermanos queridos, bendiciones para todos. Bueno, yo recibí una palabra mientras estaba la presencia del Señor aquí, está siempre en nosotros, ¿ya? Pero acá fluía mucho y recibí una palabra de ciencia que se dice, recibí la palabra perdón, ¿ya? Que había que perdonar, porque sentía que el Señor decía que hay que perdonar, ¿ya? Y a veces es muy sutil el no perdonar, es muy sutil, a veces no lo sabemos. Pero que el Señor nos dio una oración, ¿no es cierto? Estaba buscando de perdón, pero Dios me dio aquí una oración que nos dio el Señor, el Padre nuestro. Y ahí hay una parte que dice, voy a ponerme los lentecitos porque ya, dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es muy importante perdonar, porque si no estamos atados, ¿ya? Y el Señor no nos puede perdonar también. Entonces era más que nada esa palabra, hermanos, tenemos que perdonar todo. Hasta en la calle, si alguien te dice algo, todo hay que perdonar, hay que bendecir y ser libre, porque Dios nos llamó a eso, a ser libre. Y cuando no perdonamos, quedamos atados. Eso, hermano, querido. Eso. Amén. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Señor. Cuando el Señor inspira a alguno de nosotros, es porque Él va a dar algo que alguien va a recibir. Amén. Amén. Muy bien, vamos a recibir la ofrenda. ¿Estamos listos? ¿Ya? Señor, te damos gracias por los dineros que tú nos das, la oportunidad de trabajar, para que tengamos que compartir con nuestros hermanos. Gracias por esta plata que recibimos. Ayúdanos a repartirla, inspirados también por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ya estamos teniendo muy buenos días, ¿cierto? Casi no es necesario que yo les diga eso. Hemos tenido un tiempo muy lindo con el Señor y vamos ahora a correr con la palabra. Muy bien. Hace un tiempo, hace harto tiempo en realidad,
Iba en el auto y estaba pasando por fuera de una iglesia católica, por allá en Las Condes, y había un taco. Así que casualmente yo me quedé como ahí parado varios minutos y frente a la iglesia católica. Y fuera de esa iglesia católica había un santuario a la Virgen. No sé qué virgen sería, pero era una estatua de una virgen. Y me di cuenta que había una hilera de velitas, una más grande y otras más chicas. Y mientras yo estaba ahí en el taco, apareció una señora, bien compungida así, y se fue y se puso ahí, se hincó, puso una velita, la prendió y se quedó pero muy, muy quieta, muy para adentro, como decimos nosotros ahí. Y yo pensaba en esa señora. Decía, esta señora está haciendo un acto piadoso, un acto de fe, un acto en que ella quiere de alguna manera conectarse, pero obviamente era de una manera muy equivocada. Pero ella tenía la intención. ¿Quién sabe qué sería? ¿Un problema? ¿Enfermedad? ¿Los hijos? No sé. Pero era una práctica, vamos a decir, piadosa, pero equivocada. Y en la iglesia hoy, cuando digo la iglesia, no digo necesariamente esta iglesia, sino la iglesia, y en realidad me refiero a que a la iglesia en general. Nosotros vemos creyentes que tienen un corazón, que tienen una cierta actitud, un querer, pero no en un buen camino. La mayoría de las veces es por ignorancia. La ignorancia, ¿cómo se combate? La ignorancia se combate con el estudio de la palabra. Conocer, saber, entender, tener revelación de la palabra. Y los responsables de aquellas cosas son los pastores, los que guían. Así que por eso yo quiero hoy día ayudar en algunas cosas que son probablemente básicas, pero que muestran un camino seguro. La iglesia a veces hace cosas piadosas, pero completamente equivocadas. A veces la iglesia quiere ser hasta gobierno de los países, porque piensan que siendo gobierno de los países, el país va a andar más derechito, más próspero. No es misión de la iglesia. Entonces, a veces la iglesia o los creyentes, los cristianos, quieren hacer cosas que les parece que son útiles o son del beneplácito del Señor, pero están muy equivocados. Y por eso que tenemos una iglesia que muchas veces es débil, una iglesia que recibe embates desde fuera y flaquea y hace cosas que no tienen que ver con lo que el Señor quiere para nosotros. He notado también que hay algo, y les pido, no, esto no es un palo, o sea, no es palo para nadie. Son cosas que uno nota como pastor,
uno pone oreja y ve y escucha y trata de ver o, digamos, entender los tiempos y las sazones a los pies del Señor para saber cómo ayudar, cómo ser pastor en la iglesia. Porque digo, ¿quién sino los líderes tienen que guiar la cosa? Y ojalá que los que son guiados o los que pretenden ser guiados sean dóciles y también estén buscando de sí para que salgan esas cosas equivocadas. De repente nosotros vemos que tenemos en la iglesia gente que sufre, gente de ceño medio fruncido, medio tristón. Y eso es porque están en un camino equivocado, en un entendimiento equivocado, y comiendo pasto seco y no nutritivo. Y por eso están así. Yo me la pasé así muchos años, así que no estoy hablando de algo que no experimenté yo. Pero yo sé que es así. Y quiero leerles un pasaje que está en 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Fíjense que Pablo, ahí en esta primera carta a los Corintios, está en el capítulo 2, él está diciendo cosas así, pero de peso pesado, en el 2. Pero vamos a enfocarnos en el 3. Fíjate que en el 2:10 dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esta magnífica cosa que Él había dicho que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Por eso que decimos que toda la verdad, todo lo de Dios, todo el Evangelio, todo el cristianismo es una revelación del Espíritu, no es un entendimiento. Y Pablo aquí lo está diciendo. Nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En el 13 dice, esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Y en el 14 dice, porque el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Así que Pablo está hablando así, pero mira las tremendas verdades gloriosas que nos son reveladas por el Espíritu. No es cuestión de sabiduría humana, es algo del Espíritu Santo revelando estas profundidades al ser humano. Pero en el 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude, le dice a los corintios, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Andáis como con la mentalidad de hombres. No andan ustedes como espirituales, sino que andan con la mentalidad de hombres. Y obviamente, dice Pablo, diciendo que
que el espíritu quiere revelar al espíritu del ser humano, quiere revelarle las profundidades de él, pero dice él, pero yo no pude hacerlo. No pude hacerlo. ¿Por qué? Porque ustedes todavía son carnales, son anímicos, o sea, gobernados por el alma. Voy a tratar de explicar rápidamente después, pero ustedes andan según la mentalidad humana, según la mentalidad del alma. El alma es el yo, la personalidad, lo que somos. Y ahí está el intelecto, la voluntad, las emociones, los sentimientos. Así que Pablo dice que el Espíritu ciertamente quiere comunicar tremendas verdades, pero no puede, porque ustedes todavía son carnales, son como niños y tienen que tomar leche. No puedo comunicar las cosas tremendas. Así que ese es un tremendo problema. Ahora, si no somos espirituales, el problema no es solo que no comprendamos las verdades de las profundidades de Dios. El problema es todavía mayor. Si no somos espirituales, no podemos tener relación con Dios, persona, con la persona de Dios. Sino que hasta donde podemos llegar es hasta las cosas de Dios, la cosa de la periferia de Dios, las cosas que tienen que ver con Dios, pero no con Él. Porque Dios es espíritu y Él se comunica de espíritu a espíritu. No hay ninguna posibilidad de comunicación de Dios con el alma humana. No hay tal. Así que con esa frase tan sencilla echamos por tierra muchas filosofías, teologías, enseñanzas, disciplinas, etcétera, que con cierto carácter piadoso pretenden establecer una relación con Dios, y eso es imposible. Somos privilegiados porque tenemos un espíritu en nosotros, pero vamos a ver cómo está nuestro espíritu. Aquí Pablo le está diciendo a los corintios, pero ustedes no pueden recibir eso, porque se comportan todavía como niños. Ahora, dice en Juan 4, 23, 24. Voy a ir saltando un poquito por causa de la hora, pero Juan 4, 23, 24. ¿Qué dice? Este es el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, ¿verdad? Entonces, ahí hay una conversación de Jesús con la mujer le dice, pero nosotros adoramos en este monte, y los otros dicen que hay que adorar en este otro monte, y etcétera. Entonces, ella se está refiriendo a esas externalidades. No es que para adorar hay que ir a tal parte. Muchos de nosotros establecemos ciertas cosas que en realidad son ritos. Son cosas religiosas, que están en la periferia de la deidad, pero no están en comunión con la deidad, con la persona de Dios. Cuando uno tiene esa práctica en las cosas de la periferia, de las cosas de Dios, por muy cercanas uno crea que son cercanas, está muerta. Así dice la palabra. Eso está muerto, porque el alma del ser humano está muerta, caída. Así que no hay ninguna posibilidad de comunicación con Dios. ¿Qué dice?
Entonces Jesús le dice, mira, en realidad eso del monte aquí, del monte allá, o que hay que hacer esto, y que hay que hacer lo otro, no. Lo que dice, pero la hora viene, ahora viene la hora, dice Jesús, porque el Antiguo Testamento proponía absolutamente otras cosas, porque eran una sombra. Era una sombra, es una previa, es algo, una cierta imagen de lo que iba a venir después en Cristo. La iglesia muchas veces está y va por, y yo ya esto lo he dicho y pretendo explicarlo alguna vez, pero va para Jeremías, Isaías, Ezequiel, los salmos y todo eso, y buscando y las promesas y todo eso, y mucha sombra de lo que había de venir. Pero ya en Cristo ya vino, por lo tanto las cosas son ahora distintas. El pueblo de Israel estaba llamado ¿a qué? A obedecer preceptos. El pueblo de Israel no tenía posibilidades, ninguno, los profetas, pero el resto de la población tenía que ser obediente ¿a qué? A ciertas instrucciones. Pero la hora viene, dice Jesús, ahora viene, porque Él ya vino. Ahora, la hora viene, no saques por favor la escritura. Más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Porque no se puede entonces adorar al Señor si no es en espíritu y en verdad. No hay otra forma. No llega al trono de Dios, no llega a establecerse la comunicación si no es de espíritu a espíritu. Gálatas 1 dice, Gálatas 1, ok. A ver, sigamos. Gálatas 1, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Yo creo que me equivoqué de la cita. Bueno, pero es la cita donde dice, quizás está un poquitito más adelante, pero dice, ustedes que son espirituales, restáurenles. O sea, dice que habían, pero ahí estamos, dije 1, sí, es 6:1, Gálatas 6:1, perdona. Aquí está clarito, pero son los lentes los malos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, ustedes, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, o sea, con guante blanco, con amor, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y andes en mentalidad humana. Así que Pablo está diciéndole a estos hermanos, si es que alguno fuere sorprendido en alguna falta, algún pecado, algún desliz, alguna cosa de comportamiento no espiritual, dice Pablo, ustedes que son espirituales, entonces restáurenle. Háganlo ser espiritual y no seguir en lo que está. Tenemos trabajo entre nosotros, ¿verdad? Trabajo entre nosotros. Así que insisto, Dios que es espíritu se relaciona con espíritu, espíritu a espíritu. Si no somos espirituales, no podemos relacionarnos con el Señor. Pero Él quiere eso. Él busca
adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a examinar rápidamente. Wow. Bueno, hasta donde lleguemos nomás. Vamos a examinar rápidamente la situación y vamos a ir a Génesis 2:7. Génesis 2:7. Entonces dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Él lo formó, lo hizo del polvo de la tierra. Ahí tenemos un ser humano como una estatuita, digamos, del polvo de la tierra. Y él se acerca, palabras humanas, pero él se acerca y sopla en su nariz aliento de vida, sopló su espíritu, sopló su espíritu. De modo que el ser humano ahora, en ese instante, es cuerpo formado de la tierra y espíritu soplado por Dios en él. Producto de ese toque entre el cuerpo y el espíritu, dice, y fue el hombre un ser viviente, un alma. Pablo lo explica en otra parte, pero para ir más rápido. Fue un alma. Así que nació ahí el yo, el ser, el individuo, Adán en particular. Entonces, tenemos un ser que es tripartito. Tiene cuerpo, alma y espíritu. El alma es el ser, el yo, que tiene espíritu y cuerpo. Ok, entonces, y se relacionaba en Edén, el Señor se relacionaba entonces con Adán y Eva. Se relacionaban, ¿por qué? Porque su espíritu estaba intacto, nuevecito de paquete. Su espíritu intacto. Adán y Eva en el jardín, recibiendo todas las cosas que el Señor le dio, así que se relacionaban con el Señor todos los días. ¿Por qué? Porque era de espíritu a espíritu. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? En la caída, que ya todos conocemos, ¿no es cierto? En la caída ocurren dos hechos terribles, terribles. En la caída, el primer hecho es que entró el pecado, entró la naturaleza pecaminosa y, en consecuencia, la muerte en la caída. Dice Romanos 5:12, 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ese hombre fue Adán. Bueno, Eva y Adán. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero el pecado ocurrió allí, en Edén, en el engaño de Satanás a Eva, y Eva le contó a su marido, y su marido, como la quería tanto, no le dijo, hasta aquí nomás llegamos. No. Yo no puedo desobedecer al Señor. Si tú desobedeciste al Señor, pero yo no. Pero Adán no fue... Es potente esto, ¿eh? Potente, hermanos varones, yo, Nelsito, potente. No, Adán no le dijo no a su señora. La quería mucho, la estimaba mucho. Esto no sale en la Escritura, es cuento mío, ¿no? ¿Qué voy a hacer sin ti?
No, yo no voy a poder vivir sin ti. Así que Adán no fue engañado, él fue sugerido por su esposa, le dijo, pero mira cómo son las cosas. Adán, bueno, ya. Y comió. Pero por él, por un hombre entró entonces la naturaleza pecaminosa. Así que ese es el primer evento. Entró el pecado, la naturaleza pecaminosa y la muerte por Adán y fue pasada a todos nosotros. Es así, ¿verdad? Y el segundo problema, el segundo evento terrible, es que esa desobediencia, el pecado en realidad era lo que trajo Satanás, el engaño, la rebeldía. No le hagas caso al Señor, primer evento. Y la segunda cosa entonces es que comieron del árbol. ¿Cuál árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Había dos árboles muy importantes en el jardín. Uno era el árbol de la vida, Cristo. Y el otro árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando ellos comieron, se produjo la muerte del espíritu de Adán y Eva. Su espíritu fue dormido, muerto. Por eso Pablo dice, ustedes están muertos en delitos y pecados. Muertos. ¿Pero qué muerte? La del espíritu. Y exalta al comer este árbol, que Dios dijo, de ese no comas. Cuando comen de ese árbol, se produce entonces la exaltación, el dominio de ese ser humano por parte de su alma. Se muere su espíritu y su alma toma el control del ser. Por eso que el ser común y corriente, el natural, cualquiera de nosotros antes de convertirnos, nuestro espíritu está muerto y nos conducimos almáticamente, según nuestra alma. Y nuestra alma es muy perversa. Es vanidosa, es soberbia, es orgullosa. Así es el alma. Así que el alma toma el dominio del comportamiento humano. Y el hombre, al no tener espíritu, queda exento, apartado de la comunión con Dios. Se pierde eso. Después en la historia sabemos que Adán y Eva, Caín y Abel y otros, lo que hacían era hacer cosas para Dios, pero la relación con Él no. No. Avancemos. Pero ¿qué ocurre en la cruz? Y esto es lo que quiero dejar como ánimo, como gozo, alegría para nosotros. Porque en la cruz el Señor nos redime, número uno, del pecado o naturaleza pecaminosa que se llegó ahí en la caída, y segundo, del dominio del alma. Del dominio del alma. Dos aspectos. Vamos a ir a Romanos 6. En Romanos 7 y 8, Pablo nos explica, y ustedes se lo saben también, si esto es un repaso, nos ahí está explicando que él ve que él tiene un tremendo conflicto. Dice, las cosas que quiero hacer no las puedo hacer, y las cosas que no quiero hacer, esas las hago. Incluso llega a decir él, desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta situación? Él está planteando. Porque nosotros que teníamos esa naturaleza pecaminosa,
el pecado que entró en Adán y que fue traspasado a todos nosotros, en la cruz es abolido. ¿Pero qué cosa es abolida? Vamos a leer este pasaje. ¿Pero qué es abolido? No es abolido el pecado en nosotros, sino que lo que es abolido es el dominio del pecado en nosotros. De tal manera que nosotros recibimos, por causa de la cruz de Cristo, respecto del pecado, una nueva naturaleza. ¿Cuál es esa nueva naturaleza? La capacidad de decir no al pecado. Pablo dice que él quería decirle no al pecado y sí a las cosas santas, buenas, y no podía. Pero en la cruz Jesús nos redime de esa ley del pecado, de esa ley que es como la ley de la gravedad, que tú tienes una manzana, la sueltas y la ley de la gravedad dice que cae. No va para arriba ni para el lado, cae. Es una ley. Y esta otra, la ley del pecado, es así. El que no es convertido es así, se comporta así, con una ley que no le permite salir del pecado. Así que cualquiera de esas cosas de Oriente y de no sé qué, y todo, son pura basura. Esas son prácticas que tratan de pelear con el cuerpo y de hacer cosas y de maltratarse y de ser medio ascetas y qué sé yo, para poder librarse del dominio del pecado. No se puede. Es la cruz de Cristo, nada más. Lo vamos a leer. Es la cruz de Cristo quien va a abolir el dominio, pero el pecado está presente. Esto a mí me sirvió mucho, entendí mucho con esto. Insisto, todo esto es una revelación, yo le estoy dando información. Pero órenlo, léanlo, pídanle al Espíritu Santo, quiero entenderlo más. A lo mejor ya lo entendiste, yo lo estoy repitiendo. Entonces, el pecado tenía dominio sobre nosotros. Después de la cruz, cuando nosotros nos convertimos, el pecado ya no tiene dominio, pero está presente. Así que el pecado tiene 3 fases. 1 es cuando él domina al ser humano. 2, después de la cruz, cuando el pecado está presente y tú, como adquiriste una nueva naturaleza por la obra de Cristo, tienes la capacidad de no pecar, pero el pecado está presente. Y como dice Pablo, yo veo esta lucha entre el pecado presente y mi capacidad para no considerarlo. Y hay una tercera etapa que va a ocurrir cuando venga el Señor Jesucristo y nos lleve a su presencia, donde ya no habrá más pecado. Chao pecado. Ya no habrá más lucha, porque estaremos en santidad delante de la gloria de Dios. Aleluya. Entonces, leamos ese pasaje de Romanos 6, ¿verdad? Romanos 6. ¿A dónde vamos? Acá. Ok. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Porque él explicó antes de que el pecado era una cosa y la gracia abunda. La gracia, el Señor nos comprende y dice ya, más gracia. Pero no para que abundemos nosotros en el pecado y sigamos en la misma, no. Sino que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Digamos, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Sigamos, yo te digo cuando paremos. ¿O no sabéis, queridos hermanos romanos, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No lo cambie, por favor, todavía no. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Qué cosa? Para muerte del dominio del pecado. Unidos a Cristo en su muerte, morimos al dominio del pecado. ¿Sí? Ok. No es que nosotros nos morimos, sino que en ese momento nosotros morimos al dominio del pecado, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué vida nueva? La de la libertad de los hijos de Dios que tienen la capacidad de decirle no al pecado. ¿Está bien? Sigamos. Porque si fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el de la naturaleza pecaminosa, fue crucificado juntamente con Él. Es un hecho ocurrido, no es algo de todos los días. Es un hecho para que el cuerpo del pecado sea destruido, el dominio del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Creo que hasta ahí. Bueno, y si morimos con Cristo en esto, creemos también que viviremos con Él en esta nueva naturaleza que es capaz. ¿Y cómo se es capaz? Por el poder del Espíritu. Por el poder del Espíritu Santo. Él nos ha instalado, por decir así, una nueva naturaleza capaz, que tiene poder para decirle no al pecado. Amén. Okay. Si me dan 5 minutitos, voy a tratar de ir por el otro. La segunda cosa que el Señor logra en la cruz es que nuestro espíritu es vivificado y recibimos el Espíritu Santo. Habíamos quedado, ¿no es cierto?, que nosotros, por ser simiente, digamos, descendientes de Adán, nosotros tenemos un espíritu muerto. Pero en la cruz, nuestro espíritu es vivificado. La palabra lo dice. Nuestro espíritu es vivificado y recibimos el Espíritu Santo. Hay hermanos nuestros, cristianos, creyentes, bautizados, que no tienen ni idea del Espíritu Santo, pero lo tienen por la gracia de Dios. Como no tienen idea, no lo conocen, nadie se lo explica, los pastores dicen que eso era aquí y allá, viven vida así, pues, viven vida del alma, porque no entienden que ellos están para cosas gloriosas. Bueno, pero esa es lo que nosotros recibimos. Nuestro espíritu que estaba muerto, entonces es vivificado y recibimos el Espíritu Santo. Todavía no somos espirituales. Tenemos un espíritu vivo, pero la vida espiritual debe ser desarrollada. Y para esto, la vida del alma debe morir. Debe morir. Si tienen paciencia, me parece que esto es fundamental. La vida del alma, porque dijimos que antes, en el no converso, ¿quién dirige al ser humano? El alma. ¿Cierto? Él piensa, y piensa a veces, unas elucubraciones, pero impresionantes.
unos razonamientos fantásticos, pero no son del espíritu. El ser humano es regido por su alma, pero el creyente recibe, vivifica su espíritu, el Señor vivifica su espíritu y recibe el Espíritu Santo. Y ahora Él tiene que hacer morir ese dominio del alma y todas sus sugerencias tiene que hacerlas morir en la cruz para que su espíritu tome el comando de su vida. Hace unos días atrás conversaba con un hermano y me dijo, sí, yo sé todo eso de que somos tripartitos, sí, espíritu, alma y cuerpo. Sí, yo sé que nosotros somos espirituales. Su vida no era así, digamos. Entonces yo le dije, mira, aquí hay una equivocación. No todos los creyentes son espirituales. De hecho, Pablo se refiere a los creyentes carnales. Seguro, los corintios eran carnales, ni siquiera les podía dar comida sólida, leche nomás. Lo que tú tienes es un espíritu vivificado, pero de ahí a que seas espiritual es otra cosa. Eres espiritual cuando verdaderamente tu espíritu vivificado es el que comanda tu vida. Eso es ser espiritual. Y dice Jesús, fíjate, por eso que Jesús dice en Mateo 16, 24, dice, porque entonces tome su cruz cada día y sígame. Cada día. Es un proceso. Todos los días. Toma tu cruz. Ahí está tu alma. Pum, pum, pum. Muriendo. Muere, alma. El alma no puede ser modificada, transformada. No puede ser remodelada. No. Tiene que morir. Morir. Para que el Espíritu sea quien comande nuestra vida. Jesús le dice eso a los discípulos. Y fíjate, voy terminando con esto, como Pedro, ahí hay un diálogo tremendo entre Pedro y Jesús. Pedro está ahí con Jesús, Jesús le está diciendo que él tiene que morir, que él tiene que sufrir y tiene que ir a la cruz, etc. Y Pedro, en su mejor amor, le dice, no, Señor. Uy, que no te pase esto, Señor. No, pero ¿cómo va a pasar? Ay. No. Porque Pedro ama mucho al Señor. Y el Señor le dice, apártate de mí. Satanás, le dice. Wow. Porque Pedro es almático en ese momento. Él está expresando su sentimiento de amor. No, Señor Jesús, yo no quiero que tú sufras. Pero no se está dando cuenta que la voluntad de Dios, y Jesucristo quería cumplir la voluntad de su Padre, era ir a la cruz. Y el otro le está diciendo, no. Entonces Jesús le dice, a ver, claro, o sea, apártate, no me vengas con esas cosas del alma. Y más encima porque en el alma opera el Satanás. Entonces Jesús por eso le dice, apártate de mí, Satanás. Así que, queridos hermanos, nosotros, bueno, podemos seguir haciendo otras cosas, pero tenemos que, el alma tiene que morir y nosotros tenemos que darle ocasión a nuestro espíritu para que domine, para que comande, gobierne nuestro ser y todas las cosas que nosotros hacemos. ¿Y cómo se logra eso? Mediante una exquisitez. Se logra en la comunión con el Espíritu Santo. Como dicen los ingleses, no other way. No hay otra forma. Es el Espíritu Santo, es la comunión con el Espíritu Santo. Él nos instruye. Primera de Juan 2:7. Primera de Juan 2:7 dice,
hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento, será 2.7, a ver. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Sigamos? ¿O 2.17? 2.17. 2.17, ¿eh? No. Bueno, pero, bueno, no importa. Generalmente uno quiere coronar sus expresiones con una guinda, pero aquí salió medio pasa la cosa. Pero lo que quiero decir es que hemos recibido el Espíritu, quien nos revela toda la verdad. Es el Espíritu Santo. Acá está. 2.27. Dice, pero la unción, o sea, el Espíritu Santo, que vosotros recibisteis de Él en la cruz, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permaneced en Él. Entonces, ser espirituales es estar en comunión con el Espíritu Santo. En comunión. Nuestro espíritu tiene tres elementos. Tiene tres elementos. La intuición, la comunión y la conciencia. La intuición es aquella parte de nuestro espíritu que percibe, que capta las cosas del espíritu. La comunión es aquella zona donde nosotros experimentamos lo que experimentamos hace una hora atrás, la adoración al Señor. Estar a sus pies, exaltarle, reconocerle, hablarle de amor al Señor. Comunión. Y la conciencia que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pero por el Espíritu. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, corrimos un poco. Gracias por su atención. Y tema para los grupos caseros, para desarrollar un poco esto, pero el tema final es que, hermanas, hermanos, seamos espirituales. Espirituales. Amén. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra. Gracias por la obra en la cruz. Gracias, Jesucristo. Gracias porque la muerte de la naturaleza pecaminosa es un hecho ya producido en la cruz. Es un hecho consumado. Pero también el ser espirituales es un hecho que se desarrolla. Gracias por tu gran amor expresado en la cruz. Gracias. Y que seamos, Señor, cada día para la honra y la gloria del Trino Dios. Amén. Gracias, Señor.